¿Cuáles son los ejemplos en los que más grande es mejor? No es cierto. Presión arterial. El doctor dijo que mi presión arterial es alta. Oh querido, ¿qué tan grande? Masivo. Al mismo tiempo, demasiado bajo es malo. Tamaños de pastillas. Buenas noticias. Es un supositorio. ¿Qué crees que he estado haciendo con ellos? ¿Metiéndolos por el culo? Bueno, sí. El frasco dice analgésico, no analgésico. Señor, las pastillas van en su boca. No, señor, se pronuncia analgésico. Se supone que debes tragarlos. Esto es incómodo y humillante. Ahora sí se pueden poner en forma de óvulo. Una vez tuve un cliente que me preguntó qué significaba una palabra en su medicamento. Me lo mostró y tuve que pasar 5 minutos tratando de explicarle que era un supositorio. Trabajé en una tienda minorista. Terminó con un ¿por qué diablos me darían algo así? Y yo diciendo, no sé, señor. Eso es entre usted y su médico. Editar, mi comentario principal es sobre supositorios. Vaya Reddit. Llorando de la risa. Edite de nuevo. Muchas gracias por mi primer oro y mi segundo y un premio útil. Amigos, ¿es gay poner medicina en mi trasero? Eso depende. ¿Medicina es el nombre del pene de tu novio? Es el nombre del strap-on de mi esposa. Eso es lo más heterosexual posible. Fuga en su techo, principalmente. Pero una pequeña fuga es más difícil de encontrar. Si tiene una fuga, querrá que sea lo suficientemente grande como para encontrarla y repararla. Hablando como techador, haga que alguien pruebe esto con agua lo antes posible. Básicamente, tome una manguera y comience a rociar agua en las áreas sospechosas hasta que tenga una fuga, como han dicho otros. Las fugas menores aún pueden ser un gran problema porque el agua aún puede estar ingresando a su sistema. Simplemente no está llegando a la casa. La duración del silencio después de pedirle a alguien que se case contigo. Mi hermana dijo que quería pensarlo. Ella lo pensó, dijo que sí, y ahora están casados y tienen 5 hijos. Le pedí que se casara conmigo y me tomó mucho tiempo obtener una respuesta. Olvidé preguntar. Me puse de rodillas, presenté el anillo y la miré. Podía recordar qué reacción esperaba de ella y también sabía vagamente dónde estaba, pero todo lo demás me abandonó. Cuando finalmente le pregunté si iba a responder o decir que sí, me dijo que todavía no le había preguntado nada. Por otro lado, olvidé decir que sí. Estaba tan abrumado por la alegría / emoción que me quedé en blanco al responder. Cálculos renales. Dios mío. Sí, esos duelen. Estoy en la edad en la que estoy empezando a temer esas cosas, con la esperanza de pasar todo el tiempo que pueda sin uno. Afortunadamente nunca he sido un bebedor de refrescos y soy un absoluto hombre puta para el agua. Ah, lo siento hombre. Mi amigo se lo diagnosticaron cuando tenía unos 5 años. Así que creo que ayudó que lo detectaran temprano. Tengo la enfermedad de Crohn y no tenía idea de que tenía un mayor riesgo de padecerla. Ojalá nunca los consiga. Las obstrucciones intestinales son lo suficientemente dolorosas. Gracias. Lo siento. ¿Pero al menos ahora lo sabes? Y sí, las obstrucciones intestinales apestan. Casi muero de uno hace unos años. Tamaños de aula. Número de estudiantes o pies cuadrados totales. En Texas, nuestro límite de clases está establecido en 35 estudiantes, pero un año tuve un compañero maestro que llamaba constantemente para reportarse enfermo y tenía 70 niños en la cafetería y en el gimnasio durante el almuerzo, la mayoría de los días. Era algo más. Clases más grandes significan menos tiempo con su hijo individual. 35 estudiantes ya es una disminución significativa en la educación. Poca o ninguna enseñanza puede ocurrir cuando estás cuidando ilegalmente a 70 niños. Viví en Macao y el tamaño de la clase es de al menos 40 la mayor parte del tiempo y, a veces, el número llega a 50, incluso las clases de jardín de infantes. Me pregunto cómo diablos mi maestra de jardín de infantes logra eso. Creo que la mayoría de las clases de Asia Oriental son así debido a la densidad de población. Es inevitable y difícil para el profesor. Bebés, parto vaginal. Vine aquí para decir esto. Cualquiera que haya estado embarazada alguna vez ha pensado en qué pasa si este bebé no entra por ese agujero. Las cesáreas apestan. Las cesáreas de emergencia cuando tienes 10 centímetros de dilatación y el bebé está atascado son aterradoras. Mi amiga se cayó por las escaleras una semana antes de dar a luz y la cabeza grande de su hijo se atascó en su pelvis. Durante su cesárea,
Tuvieron que golpear repetidamente su pelvis contra la mesa para tratar de sacarlo y pensaron que iban a tener que romperla. Caca. Esa mierda duele. Las lágrimas anales no son algo agradable de experimentar. Primero leo lágrimas y luego anal. Así que solo estoy imaginando un culo llorando aren. ¿Qué crees que es la caca? Un pedo es solo una caca tocando la bocina para el derecho de paso. El amor es como un pedo. Si lo fuerzas, probablemente sea una mierda. Deuda. Si le debes 100 libras al banco, ese es tu problema. Si le debes al banco 100 millones de libras, este es problema del banco. No es probable que el IRS levante el velo, será algún otro acreedor que fue estafado y está demandando por cobros. Eso no quiere decir que estas entidades / individuos no paguen a abogados extremadamente bien equipados que argumentarán que el levantamiento del velo es inapropiado. Pero si se está escondiendo detrás de sociedades de responsabilidad limitada falsas para evitar pagar a los acreedores, los tribunales han mirado cada vez con más dureza a ese tipo de cosas. Esto se denomina apalancamiento de la deuda, que es una estrategia válida pero conlleva algunos riesgos. Digamos que pierde su trabajo, el mercado se desmorona o se lastima y no puede trabajar. Bueno, tiene obligaciones de deuda que aún debe cumplir. Estar libre de deudas es asombroso. Debo un par de cientos de dólares al mes en impuestos sobre la propiedad, más mis servicios públicos, y eso es todo. Si me despiden mañana, aparte del seguro médico, podría pasar 2 años completos sin ingresos y sin correr peligro de quedarme sin hogar. Esta es la parte personal de las finanzas personales. Seguro que podría haber estado un poco por delante si no hubiera pagado mis préstamos desde el punto de vista de una hoja de cálculo, pero tengo la tranquilidad de saber que tengo 0 pesos en deuda a plazos. El apalancamiento de la deuda también requiere una fuerte habilidad de autocontrol y disciplina. Es un pseudojuego y puedes meterte en problemas. Es una técnica financiera avanzada que no es para todos. Aprovecho la deuda ahora, pero lo hago desde una posición de vete a la mierda. Mi casa está pagada, mi auto está pagado y tengo un colchón sólido debajo de mí. Ego. Solía tener un ego enorme, pero ahora soy perfecto. Pero los egos ciertamente son mejores más grandes. La clave es hacer un mundo de ego con su propia atracción gravitacional de tal manera que ego no se apodere de ti. Lego mi ego. Tumor cerebral. Hablando como hijo de alguien que murió a causa de uno de estos, realmente tengo que estar en desacuerdo. Cuando los médicos lo encontraron, era del tamaño de una pelota de golf, fácilmente extraíble, aunque consumía un poco de tiempo. Lamentablemente, eran las partes microscópicas las que seguían apareciendo. Después de una serie de operaciones no invasivas, dirigidas, diferentes. Serían estos fragmentos más pequeños los que finalmente se volverían malignos y se propagarían por todas partes. Cuando encontraron por primera vez el tumor cerebral de mi tía, era del tamaño de un huevo y lo extirparon. Pero tenía dedos que trataron de sacar todos pero no pudieron y volvieron a crecer y eran inoperables. ¿Hubiera sido diferente si hubiera sido más grande? Yo pensaría que esos dedos siempre están presentes sin importar el tamaño. Candidato a doctorado en neurooncología aquí. Desafortunadamente, tiene razón, los tumores cerebrales generalmente tienen estos arcillos que se extienden y que no podemos visualizar o cortar. Dato curioso, la mayoría de las veces, cuando se extirpan tumores del cerebro, los cirujanos irán más allá de los límites de la región del tumor, si es seguro hacerlo, para tratar de eliminar las células tumorales que no podemos ver, lo que aumenta la vida útil del tumor. Pacientes por un par de meses. Todavía no hay cura carita vertical llorando, pero estamos trabajando en ello. Tienes toda la razón en que no todos los cánceres cerebrales son una sentencia de muerte, realmente depende del tipo diagnosticado. Los arcillos se encuentran en los gliomas, incluidos los glioblastomas, pero también en otros cánceres cerebrales como los meduloblastomas. Los meningiomas son el cáncer de cerebro más común, las estimaciones rondan el 33 a 37% y son muy tratables. El glioma es el segundo cáncer cerebral más común y se ubica entre el 29 y el 33%, pero abarca el 80% de todos los tumores malignos del SNC. Entonces, si bien no es el más común, es, con mucho, el más mortal y todavía se encuentra en una tasa bastante alta de todos los cánceres cerebrales. Estoy menos familiarizado con los cánceres cerebrales metastásicos,
que se originan en otros lugares y se forman en el cerebro, pero por lo general esto es un signo de enfermedad tardía y se asocia con un mal pronóstico. Realmente es bastante imposible hacer declaraciones generales sobre el cáncer de cerebro y la capacidad de supervivencia. Hay mucha complejidad, incluido el tipo de tumor, el subtipo, la ubicación y el grado. No estoy seguro de si es cierto o no, pero leí en alguna parte recientemente que el cáncer se llama cáncer debido a su parecido con un cangrejo, el símbolo zodiacal conocido como cáncer. Masa central grande con muchas patas. Esto es verdad. ¿Qué tan cerca estamos de una cura real o algo similar que nos permita detectar y extirpar completamente un tumor? Desafortunadamente, todavía estamos lejos, y esto se debe a un par de razones. Pero principalmente, el cerebro es un órgano increíblemente plástico, lo que significa que tiene formas de volver a cablearse y cambiar su propia fisiología para compensar los déficits, incluso puede mover partes cuando un tumor está creciendo para hacer espacio para todo. Esto hace que sea muy difícil de estudiar. Otra razón es que la enfermedad se desarrolla tan rápidamente que ha sido realmente difícil identificar qué impulsa el crecimiento del tumor en primer lugar. Por ejemplo, en este momento, a diferencia de muchos otros tipos de cáncer, todavía no sabemos con 100% de certeza cuál es la célula de origen del glioma. Pero también hay otras complicaciones, hay muchos tipos y subtipos de cáncer cerebral, y algunos son muy curables y otros no. Por ejemplo, un meningioma es el tipo más común de cáncer cerebral y es muy fácil de extirpar de la cabeza de un paciente. Si bien el segundo tipo más común, el glioma no tiene una cura definitiva, a veces se puede detectar muy temprano y eliminarlo con un poco de quimioterapia y radiación, pero muchas veces esto no es efectivo. Todavía hay mucho que no sabemos, pero cada día nos acercamos más. Básicamente, nuestros cerebros evolucionaron y se pusieron en mayor peligro a la luz de la medicina moderna. Sería más fácil para nosotros estudiar tumores si nuestro cerebro no intentara compensar los déficits, ¿verdad? La segunda parte da un poco de miedo que el número 1 y el número 2 tengan una disparidad tan grande en la curabilidad. Y en su opinión, si le pidieran una fecha en la que podríamos tener una cura para los tipos comunes de tumores, ¿cuál sería? Precios de la gasolina. Definitivamente se equilibra en otros aspectos, pero aún así, el precio bruto de la gasolina es realmente caro. Vamos, Brandon. Como minero, me gustan los altos precios de la gasolina. Los altos precios de la gasolina son solo un dolor que todos compartimos. Ataques al corazón. No creo que los ataques cardíacos se midan en tamaño, a menos que te refieras a la gravedad del bloqueo. Ni idea, no un médico. Todo lo que sé es que hay diferentes niveles de gravedad de los ataques cardíacos, no estoy seguro si se usa el término grande o pequeño. Pero dicho esto, ¿solo puedo suponer que los grandes son peores? El infarto de miocardio es el médico oficial y significa un bloqueo del corazón. Tal vez sea pequeño si no llega suficiente sangre al corazón y grande si más del vaso está obstruido. Tetas. Aparentemente la mujer con las tetas más grandes se queja de que le duele la espalda todo el tiempo y muchas otras cosas que olvidé. No podemos dormir boca abajo, incluso voltearse por accidente puede doler, y despertarte con dolor, sí, dependiendo de la época del mes. También trotar es un problema, encontrar botones que se ajusten a los senos pero que no ahoguen el resto de nuestros torsos es un problema, las personas que miran fijamente cuando intentamos pararnos derechos es un problema. Sí, a veces las tetas grandes apestan. Es cierto, soy alto y delgado, así que siempre pienso que puedo comprar las cosas que usa la modelo, pero luego golpea el pecho y todo se siente mal. La moda está realmente diseñada sin tener senos en mente. Si eres mujer e insistes en vestirte mientras tienes pechos, los diseñadores pueden estar de acuerdo con que lo lleves a una copa B, pero nada de esas monstruosidades C, D, E I. Tener una reducción de senos fue una de las mejores cosas que he hecho. Yo era copa H, pero veo gente poniéndose implantes poniéndolos muy por encima de eso y pienso que idiotas gigantes. Es miserable. Impuestos. A menos que sea un reembolso de impuestos. ¿Qué son los impuestos? Solo conozco el robo. ¿Te refieres al mismo robo que financia a los bomberos que te mantienen a salvo de los incendios? ¿El mismo robo que financia la aplicación de la ley para mantenerlo a salvo de los delincuentes?
¿El mismo robo que financia un ejército para protegerte de las amenazas extranjeras? Sí, ese robo. El hecho de que el dinero que me quitan me beneficia no cambia el hecho de que estoy obligado a pagarlo. Si alguien robara dinero en efectivo en mi casa, pero dejara un reloj caro, aún sería víctima de robo. ¿No solo obtienes más impuestos si te pagan más dinero? ¿Bajo qué circunstancias tienes que pagar más en impuestos donde no ganas más dinero?